continuamos acá en esa parte. Profe. Dígame. Eso del servidor siempre va a ser así, o sea, eso no va a ser dinámico. Siempre va a estar en 3000 o en esos rangos. Ah, no importa, ustedes le ponen el puerto que deseen. Ah, ok. Acá se puede poner el puerto 80. Simplemente que no sé en este caso si yo tenga el IIS iniciado. Localhost, no. Entonces si le pongo el puerto 80 e inicio acá, no punto, refresco acá y ya está. Ah, ok. Simplemente que como por estandarización de toda la documentación que uno encuentra en internet, y pues desde el inicio, Node en desarrollo va por el 3000, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Vale, entonces sería eso ahí nomás. Bueno. Profe. Sí, dígame. A mí no me sirve lo de NodeMod. No, ¿ya lo instalaste? Sí, ya lo instalé con el guión G, y me dice que no se puede cargar el archivo, me da la ruta, porque la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema. Y a mí no me deja como que refrescar al momento, no sé. ¿Y con el Node les funciona? ¿Cómo así, profe? El Node punto, así sí les funciona, así les inicia. Voy a probar. Ah, ok. Entonces el problema viene desde otra parte. Me sale un error también. Y si le pone, en este caso, a ver, si le pone el Node, acá Node menos version, ¿qué aparece? Ya lo coloco. Versión 12.17.0. Y si pone... Y digamos, el archivo package.json sí se creó sin problema. Sí, ahí está. ¿Y qué pasa entonces cuando le dicen node punto? A mí eso sí me sale. Me sale error, configuración del server port no está definido. Yo lo tengo en el default JSON. Ok. Y ya está importando este paquete. Ya es tema de código, no es problema digamos, ni del Node, ni del Node, sino problema del código que se está escribiendo acá. Es más, en este momento voy a enviar esta porción de código por el chat. Sí, sí, profe, que yo también tengo unos errores con el código. No, y no hay problema, o sea, lo ideal es que en este momento estén enfocados en comprender todo. ¿Por qué? Porque el código yo se los voy a subir completo a Git. Por ejemplo, ayer con los de la clase de ayer, ya les subí la clase completa y el repositorio de Git ya está disponible para ellos. Es decir, a mí me interesa más que nos rinda acá y para poder avanzar en los temas. Sí, ahí de igual forma les envío esto, ya está en el chat, y también les envío al default JSON. Puede ser que haya algún inconveniente en el archivo JSON, ¿sí? Y ya está. Ok, ahí está. Por favor me confirman que todo les corra bien, ¿sí? Son los dos únicos archivos que hemos tocado hasta el momento. Vale. De igual manera, ustedes de aquí al lunes van a tener que hacer unos ajustes de este sistema. Les voy a dejar una tareita y el lunes ya la revisamos con más calma, de igual manera,
y estoy pendiente de sus dudas. Ya me dicen entonces si podemos continuar. Profe, ¿cómo hace usted las modificaciones? ¿Cómo así que las modificaciones? Sí, o sea, para que a tiempo real cambie. Lo del nodemon. Bueno, no. Simplemente yo acá le digo nodemon, punto, y él ya me inicia, ¿cierto? Y si yo acá hago cualquier cambio y lo guardo, él automáticamente lo detecta y reinicia el servidor. Ah, vale. Bueno, continuamos que nos quedan bastantes cosas por hacer el día de hoy. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros, muchachos? Felipe, ¿sí le funcionó con ese código? No, ¿qué No, dice? señor. Yo lo copié. Lo mismo del Nodemon y el Bueno, Node. usted instaló el paquete config. El config. ¿Cómo? Ah, bueno, ese es un detalle. O sea, Ah, sí, ese es el npmi no sé. config --save. Y eso le sale, voy a probar otra vez. Ahí estoy instalando, ¿no? Ya. Vuelvo entonces con node punto a ver qué pasa. Da los mismos errores con Nodemon y Node. Qué raro. Bueno, podemos quedarnos después de clase y revisamos ese tipo de errores como para poder avanzar acá. ¿Vale? Bueno, profe, ¿Listo? gracias. Gusto. Vale. Entonces acá. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, cuando nos creen, o cuando, bueno, vamos a tener las 4 operaciones, ¿cierto? El CRUD. CRUD que es de create, R que es de read, U que es de update, y D que es de delete. Ok. Ahora, vamos a tener el create. ¿Cómo se hace el create? App.post y vamos a decirle que siempre nos apunten a API, a Teacher y a Create. Esto es una ruta que yo me estoy inventando en este momento, pero es la ruta donde va a quedar esta acción. Y ahí le voy a decir que me reciba el request y el response y me ejecute esta funcioncita flecha. ¿Sí? Ok. ¿Vamos a hacer algo acá? Sí, ahora. Voy a copiar esto de acá. Bueno, copiamos esto porque todas tienen la misma estructura. Ese es crear, listo. Para leer es get. Get, y acá le digo get all, es decir, obténgame todos los registros que estén asociados. Pero también puede ser get by document. Obténgame por un documento que yo esté buscando. Pero también puedo tener, después del get, sigue el update. Listo, entonces para el update es el put. Y acá será update. Y sigue lo mismo. Y finalmente será por el verbo delete. Y vamos a tenerle la opción delete. ¿Qué va a ir dentro de cada una de estas opciones? O sea, ya sabemos que él atiende la solicitud y hace algo que está acá dentro de esta función. ¿Qué vamos a hacer? Pues, esto voy a tener acá. Vamos a hacer un next, me faltó, next. Que más adelante tal vez lo necesitemos. Next, 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 listo. ¿Qué necesitamos ahora nosotros acá? El controlador. ¿Sí? El controlador. Entonces, ¿por qué? Porque justamente acá en nuestro aplicativo ya tenemos el app,
El configuración ya lo tenemos acá el archivo y desde este app consumimos al controlador, que es el que nos permite de alguna manera empezar el camino para acceder a la base de datos. ¿Ese controlador dónde está? Pues entonces yo voy a definir una const por acá que se llame controller. O bueno, acá, digamos que sea acá, porque es más de esta parte de los métodos, ¿cierto? Va a ser igual al require de quién, de la carpeta controllers, y dentro tengo el archivo teacher controller. Listo. Él va hasta allá, pero en este momento ese archivo de controller está completamente vacío. Vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer allí. Resulta que al igual como nosotros identificamos que el app utiliza el controller, pues el controller utiliza el DTO. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá inicialmente? Pues voy a definir el DTO, DTO file. Listo. ¿Cómo lo llamo? Pues simplemente le digo acá, voy a tener una constante que se va a llamar teacher DTO, que va a ser igual al require de, estoy en este momento en el archivo controller, me tengo que salir de esta carpeta, ¿cómo me salgo? Al igual que ustedes se salían en HTML de alguna carpeta, ingresan al dbModel y allí ingresamos al DTO y allí utilizamos el archivo teacher DTO. Listo, pero resulta que acá no vamos a poder hacer muchas cosas a no ser que tengamos acceso a este archivo. Listo, entonces nos vamos para el archivo teacher DTO, que es este de acá. ¿Sí? Entonces me vengo al dbModel, al DTO, teacher DTO. Pero ese teacher DTO, como lo podemos ver, necesita el archivo del esquema. ¿Sí? Y ese esquema está acá. Teacher esquema. Entonces, acá en teacher DTO lo que hacemos es llamar al esquema, esquema file. Entonces, vamos a decirle acá, vamos a decirle una constante, digamos teacher esquema, que va a ser igual al require de, me devuelvo del DTO, ingreso a los esquemas y dentro del esquema ingreso al teacher esquema. Listo. Pero me voy a ese esquema y en ese esquema aún no tengo nada. Y acá es desde donde nos vamos a empezar a devolver. ¿Por qué? Porque para definir un esquema yo necesito, como lo tengo acá en este diagrama, un mongoose esquema. Ok. Entonces resulta que ahí ya venimos a utilizar un paquete que se llama mongoose. Vamos a decirle entonces acá en nuestra consola npm install mongoose. Mongoose -save. Listo. Ya va. Y lo descarga, me lo guarda. ¿Qué vamos a hacer con ese mongoose? Pues ese mongoose lo tenemos que llamar. Una constante que se llame mongoose, que va a ser igual al require, que esto pues ya se vuelve un poco más mecánico. Cuando yo necesito un paquete, lo llamo al require con el nombre del paquete. Y después de eso, pues definimos acá esquema definition. Listo. Para construir un esquema, no es más que definir una variable que se llame esquema, por ejemplo, que va a ser una instancia de mongoose, y mongoose internamente tiene algo que se llama esquema. Listo, es decir, va a ser como un puentecito. Yo voy a sacar ese subpaquete que tiene mongoose allí y después le digo a teacher esquema. Ahora sí, ¿qué es un esquema? Hagan de cuenta que es una clase en Java.
una clase en Java lo que me permitía a mí era tener todos los atributos, y cada atributo pues tiene un tipo, tiene unas reglas, y acá pues lo vamos a hacer. Al igual que lo hicimos por allá al inicio, en la primera clase, cuando definimos algunas reglas o restricciones para un esquema de MongoDB a través del Compass, ¿sí? Vale, entonces acá simplemente yo le digo, hey, yo necesito un teacher esquema que va a ser igual a una nueva instancia de ese esquema que construí acá, ¿sí? Es decir, esto es un puente. Yo pude haber dicho acá, hey, ¿sabe qué? Esto no va. Y un nuevo mongoose.esquema. Listo, ¿sí? Pero lo utilizo acá más como un puentecito para que ustedes lo entiendan, lo comprendan mejor. Ese esquema internamente tiene unas definiciones, ¿sí? ¿Qué vamos a tener allí? Bueno, ¿cuál es la información que voy a guardar o los atributos, digamos, del profesor? Entonces sabemos que vamos a tener por acá un document, el documento por el cual lo vamos a buscar, ¿cierto? Ese documento, pues va a tener un tipo de dato, que en este caso va a ser string. Unique, esto es bastante importante, va a ser único. Sí, porque no hay documento repetido. Y es requerido, required, efectivamente, es requerido. Esto lo podemos copiar, pegar, y acá en lugar de esto va el name, que va a ser string, unique, false, porque hay muchos nombres repetidos. Required, true, es obligatorio, sí. Apellido, last name. Unique, false. Y required, sí. Y este profesor va a orientar unos cursos. Esos cursos van a ser pues varios, y entonces va a ser como una cadena, un arreglo de cadenas, un arreglo de strings, y ya está, ¿sí? De esa manera lo podemos tener así. ¿Ustedes quieren saber más acerca de esto? Simplemente van y definen el mongoose esquema, y ahí van a encontrar muchísima información, ¿sí? Simplemente buscar el paquete y las cosas que nosotros necesitamos. A ver, mira, acá hay muchísima información. Ahí les dejo como para que ustedes profundicen en el tema. Listo, pues yo acá ya tengo definido mi esquema, pero como ustedes ya lo vieron previamente en otro curso, yo necesito exportar esto como un módulo. Entonces, para que sea utilizado por otra parte. Yo le digo module.exports. ¿Y qué voy a exportar? Yo digo qué es lo que va a ser visible para el exterior. Pues necesito que me vean, es este teacher esquema. ¿Sí? Ya está. Entonces, este teacher esquema va a ser visible desde el exterior. ¿Desde dónde? Bueno, ahí sí ya nos devolvemos al teacher DTO. El teacher DTO, entonces, va a tener que acceso a ese esquema para poder empezar a ejecutar algunas funciones. Pero además, o sea, esto por nuestro diagramita, dijimos, el DTO necesita este esquema, pero el DTO también necesita el Database Connection. Listo, ese Database Connection está vacío en nuestro caso. Bueno, entonces vamos a llenarlo, vamos a ver cómo es que se conecta nuestra base de datos. Listo. ¿Qué necesitamos nosotros para conectarnos? Bueno, entonces acá simplemente le decimos, hey, Node.js connection to MongoDB. Listo, vamos a ver si por acá. Bueno, debe access, no. Listo. Es una cadena de conexión que, bueno, yo me sé esta sintaxis, pero es para que ustedes puedan ir a buscar
Hay mucha documentación sin ningún problema. Listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo para la cadena de conexión necesito unos connection string data. Necesito unos datos que son, entonces, hacer una constante, puerto, o host, el servidor, host. Listo. Esto lo vamos a dejar acá vacío un momento. Const, puerto, que va a ser vacío también, y un const database name, que va a ser vacío también. Listo. ¿De dónde nos vamos a jalar esta información? Del archivo de configuración. Entonces venimos para el archivo de configuración y vamos a agregar algo acá que se llame, no sé, DB Connection. Y ese DB Connection me va a tener 3 datos. Por un lado, el host. En este caso, vamos a trabajar con el localhost. El puerto. El puerto es el 127.0.17, que es el puerto por el cual escucha el MongoDB. Y eso lo vamos a ver ahora en el Compass. Y finalmente, el database, que sería el nombre de nuestra base de datos, que en este caso vamos a llamarlo TeachersDB. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a invocar esa información desde acá? Pues como lo hicimos en el app.js. Acá serían packages. ¿Y qué paquete necesitamos allí? Pues ya lo tenemos instalado, que es el config. ¿Y cómo lo importo? A través del require con el nombre del paquete config. Esto ya lo habíamos hecho en el app. Listo, entonces acá ya no va a ser vacío, sino que le vamos a decir, hey, config.get y le digo que me obtenga, bueno, acá por ejemplo, para evitarnos acceder a la configuración tantas veces. Mejor le digo acá una constante que va a ser database info, que va a ser igual al config.get y ahí sí obtengo este datico acá que es el DB connection. Listo, entonces vengo para acá y le digo tráigame eso y entonces acá en database info estará el objeto completo con nuestros datos. Acá es sencillo, yo ya le digo hey, database info.host. ¿Por qué .host? Porque así se llama acá, así se llama. Voy a utilizar el puerto y el database. Luego database info.port. Y acá database info.database name. Se llama allí. No, database solamente. Listo. Ahí está, y yo ya tengo la información para conectarme a la base de datos. Listo, entonces voy a definir otra constante que es mi connection con string, llamémoslo así. Connection string. Listo, y esta connection string va a ser una string template, que va a tener la siguiente estructura. Cuando es en local, no hay problema. Le digo MongoDB, // y el servidor. ¿Dónde está el servidor? Bueno, pues entonces vamos a decirle que el servidor es host, el valor que está allí. /, y el puerto. Entonces, dólar, llaves, y allí le pongo el puerto. / y el nombre de la base de datos. Y esta está en esta variable que se llama database name. Y esta es la estructura de la conexión a la base de datos. Esto solamente se hace una vez y ya está, muchachos. Ok, ya tengo mi conexión a la base de datos. Ayer con el otro grupo les enseñé algo que se llama el Shark para que me muestre algunos avisitos.
en unos colores, porque como ustedes saben, mire, acá todo esto se muestra a veces en letra blanca, 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 es difícil encontrar algunas cosas. Es por eso que, por ejemplo, bueno, vemos esto en amarillo o esto en rojo, ya nos da algunos indicios de qué puede ser. Pues vamos a ver cómo se hace esto para que ustedes lo puedan utilizar. Listo, entonces resulta que necesitamos un paquete que se llama npmi Shark, y simplemente lo voy a guardar en modo desarrollo porque solo lo voy a utilizar en desarrollo. Listo, entonces ya con ese Shark instalado, ahí está. Ok, mira, me acaban de notificar que hay una nueva versión del npm, que se han actualizado algunas cosas. Listo, entonces me dicen, ¿sabe qué? Ejecute este comando. Saca durante la clase, muy bien. Listo, podemos actualizar el npm mientras tanto. Profe, ¿puede mostrar un momentico el comando de instalación de eso que nos acaban de enseñar, por favor? Del shell. Sería sí. npm install el shell --safe def, así. Bueno, acá me salió problema por permisos de administrador para actualizar el npm. Pero bueno, esto simplemente está en su... Ya es tema de cada sistema operativo. Acá me pide permisos pues para todo. En Windows no tanto. Vale, entonces acá mientras que se instala todo esto del npm, vamos a configurar ese shell. Resulta que una conexión a base de datos tiene 4 posibles estados, ¿sí? 4 posibles estados. El satisfactorio, llamémoslo connected message, va a ser entonces, bueno, necesitamos importar el paquete shulk, const shulk igual a require del shulk. Listo. Entonces le digo ahí, el mensaje de cuando esté conectado va a ser shulk.bold, que me ponga la letra en negrilla y me la ponga en verde, es decir, que el mensaje sea verdecito. Let disconnect message. Cuando se desconecte va a ser shulk.bold.blue, por ejemplo. No sé, ¿Cian está por acá? Sí, listo. Estos son 4, listo. El otro es error. Cuando ocurre algún error, le ponemos rojo. Y este es cuando finish message. Cuando finalice la conexión, podemos ponerle acá orange, no sé. No está disponible este color, punto magenta. Listo, acá está. Ok, esto simplemente es para una parte visual, no es nada funcional, solamente es por ponerlo bonito y que se pueda interpretar bien. Ahora, estos son entonces simplemente messages color. Listo. Ahora, si vamos a realizar acá la DB connection, ¿sí? Vamos a conectar a la base de datos. ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos a exportar una funcionalidad, module.export, y acá lo vamos a tomar como una función, porque internamente va a tener varias cositas. Lo primero es conectarnos a la base de datos utilizando el mongoose. Pero no lo hemos importado, listo. Entonces, una constante, mongoose, que va a ser igual al require de mongoose.
Y ahora le digo mongoose.connect. Simplemente conéctese. ¿Y a dónde se va a conectar? A nuestra connection string. Lo traigo para acá. Conéctese al connection string ya con los datos que le pasé ahí. Bueno, y luego, pues avíseme cómo le fue con esa conexión. Entonces yo le digo, hey, mongoose.connection, mire la conexión a ver cómo está. Cuando esté en estado connected, es decir, que ya esté ejecutándose bien la conexión, pues entonces me va a venir y me va a mostrar un mensajito. Me va a decir un console.log, pero teniendo en cuenta el connect message. Este connect message es el que me le va a dar un estilo específico. Fully. A ver. Y acá. Listo. Este me va a poner este texto en el color que le hubiera dicho. Verde. Listo. Eso es lo que hace el shout. Ahora, cuando hubiese ocurrido el disconnected, simplemente connection, o acá simplemente disconnected, y eso me lo va a mostrar, pero en el disconnected message del shout. Listo. Ahora, cuando ocurra un error, entonces en el estado de error connecting, listo, pero esto me lo va a mostrar en el color del error message. Y en el último, pues sí es un poco diferente, lo tomamos desde acá, cuando sea el seek_int. El seek_int simplemente es cuando, por ejemplo, se apaga el servidor o algo ocurre que se pierde la conexión por parte del servidor, no por parte de nosotros. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es el mongoose.connection.close, cerrar todo lo que esté allí, ¿sí? Pero internamente, cuando se cierre la conexión, vamos a tener que ejecutar una funcioncita que me muestra un mensaje. Listo. Y este mensaje va a ser simplemente, este sería finish message, y le dice server is down, algo así. Ya listo. Y ya está. Esta funcioncita ya me la exporta de tal manera que yo no tengo que hacer el proceso como tal directamente. Es decir, yo pude haber definido acá una variable let connection function y luego exportarla como lo hemos hecho. Module.export connection function. Listo, pero para que a ustedes les quede allí que esto se puede hacer de diferentes formas, pues lo dejamos tal cual está allí. Listo, exportando directamente esto. ¿Que se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer sin ningún problema. Vale, ya tenemos entonces nuestra base de datos. O sea, yo estoy confiando en que todo este código va a funcionar. Esperemos que sí. Ya tenemos la base de datos, ya tenemos el esquema, de tal manera que el DTO, como lo vemos en el diagrama inicial, ya tenemos la base de datos, tenemos el esquema, ya el DTO debería poder escribirse, ¿cierto? Ya podemos pasar a escribir todo el código que debe ir dentro del DTO. Ahora, ya tenemos el esquema, sí. Ahora, necesitamos también la conexión a la base de datos. Entonces, bueno, acá vamos a tener los packages. Y en los
paquetes, pues acá también vamos a utilizar lo que es el Mongoose, porque vamos a tener interacción con todo lo de la base de datos. Entonces vamos a decir una constante Mongoose que va a ser igual a require nuestro paquete Mongoose y ya está. Pero también vamos a llamar a la base de datos una const que se llama db, que va a ser igual al require del archivo que hemos definido con esa función que nos conecta. ¿Y dónde está ese archivo? Nos devolvemos de carpeta y está acá en database. Ahora, nuestro archivo de esquema está acá, ya tenemos todo y podemos en este caso start db connection. Para esto simplemente debemos llamar a esa función que es esta, ¿sí? Recuerden que la exportamos simplemente, db, ya está. Ok. Cuando llamamos a db, va a ir a go to definition, es esta función. Y lo primero que ella hace es conectarse a MongoDB y mostrarnos el mensajito según sea el caso y ya está. Vale, para que me comprendan esa parte ahí. Ahora, yo le debo agregar a este teacher esquema unas funciones. Las funciones que vamos a llamar desde el app.js, o bueno, desde el controller, que son llamadas a su vez desde el app.js. Teacher esquema, algo que se llama acá statics, va a ser igual a unas funcionalidades que se tienen. Listo. ¿Cuáles son esas funcionalidades? Los diferentes métodos que yo necesito acá. Fíjense, yo necesito el crear, el obtener todos, el obtener por documentos, es decir, 5. Ok, entonces me voy a para el teacher DTO, son 5. El primero entonces, el crear. Listo, el crear simplemente va a ser una función y acá no, por tema de la definición de Mongoose, se deben utilizar estas funciones nativas. Aún no soporta las funciones flecha. Listo. Ahora, en el create, ¿qué necesito hacer yo? Necesito recibir los datos del nuevo teacher que voy a agregar a la base de datos y una función callback. Esa función callback la vamos a ver más adelante, simplemente es un requisito muchas veces porque es la función que se va a ejecutar después de que ocurra todo esto, ¿sí? Entonces, eso lo miramos luego. Acá no es tan necesario. Entonces, acá puedo definir un teacher nuevo, que va a ser digamos, un new teacher. ¿Pero quién es el teacher? El teacher esquema, ¿cierto? Ya definimos eso. Entonces, new this con el data que me está llegando acá, que es la información del nuevo profesor. Y le digo simplemente a t.save. Ese save es propio del Mongoose, por eso les decía, si no, nosotros tendríamos que empezar a implementar un método de guardado. Simplemente le digo acá, guárdese. Ya que usted cumple con el esquema, guárdese en la base de datos. ¿En cuál base de datos? En la que se conecta acá, sin ningún problema. ¿Listo? Perdón, ahí no, acá. En el DB, acá. En esta función que se está llamando. Vale. Ahora, ya, eso es todo lo de guardar. Ahora, yo necesito get all. Listo, ese get all va a ser también otra función que va a recibir una consulta y un callback. Esa consulta, pues vamos a ver en el controlador que viene vacía. Entonces yo le digo, this.find, búsqueme. Ya lo vimos esto en la clase de introducción a MongoDB. Con el find, ejecute este query y llame a este callback. Ya está. Es decir, esto lo podemos copiar, pegar, get by document, query, callback, busque con este query y este callback. Listo. Profe, Luego, perdón por la ignorancia. sí. Las palabras query y callback, ¿qué significan? O sea, ¿para qué las vamos a usar? Bueno, query es consulta. Y callback es llamado posterior o un llamado hacia atrás, o sea, llamado hacia atrás como quién me llama,
quién me llama y dónde sigue el flujo. Ok. Hay cosas como muy técnicas que uno, pues nunca la he traducido, siempre es la callback, la llamada hacia atrás, o quién me llama, ¿cierto? Y el query sí es consulta. Ok, gracias. Vale. Ok, con gusto. Get all, get by document, y acá va a ser como un update, ¿sí? El update tiene otro componente acá, que es el query, el new data y el callback. Y acá simplemente yo ya le tengo que decir otra instrucción diferente. ¿Por qué viene un query? Porque él tiene que buscar el registro que va o el documento que va a editar, va y lo busca, lo trae y ahí sí le pone la nueva información. Entonces, esto ya es this, en este esquema, find one, vaya y busque uno. Y luego, update, es decir, luego actualice. Este método se llama así en Mongoose. Listo, ese pues, es bastante diciente. Le paso el query para que vaya y busque el elemento el cual yo voy a actualizar. Y le digo, por favor, me le setea toda la información y me le crea nuevos campos si es posible, o solamente la información que llegue en el new data. ¿Sí? Y si es del caso, genere un nuevo registro true. Listo. Y el callback. Ya está. Esto es de Mongoose. Todo esto lo pueden buscar en la documentación de Mongoose y profundizar porque el actualizar tiene más cositas. Vale. Y finalmente, bueno, este sería más como este. Finalmente tenemos el delete. El delete tiene un query que va y busca el que va a eliminar y se llama find one and delete. Vaya y busque uno solamente con este query y elimínelo. Listo. Profe, disculpe. Sí. Ahí en Sí, New Data creo que tenía que copiarlo en minúscula. Ah, sí, perfecto. Muchas gracias. Si no, nos hubiera dado un dolor de cabeza. Listo, muchas gracias. New Data, listo. ¿Vamos bien hasta el momento ahí? El esquema es quien tiene toda esta interacción con la base de datos. Entonces, ¿a quién le definimos eso? ¿Para qué? Para que como DTO pueda ofertar todos estos métodos. Entonces, este teacher esquema ya está configurado. Ya está configurado porque está todo el esquema que le definimos más estas funcionalidades. Ahora yo necesito exportarlo para que pueda ser accedido desde afuera. Pero fíjense que yo acá no le he dicho, hey, usted va a hacer una tabla en la base de datos. Bueno, o una tabla no, en este caso una colección porque estamos hablando de bases de datos no relacionales. Yo voy a definir entonces una variable student, este es teacher, okay, con ella ya teacher, teacher collection, puede ser. Listo, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? ¿Cómo le voy a decir? Hey, usted va a hacer una colección en la base de datos. Entonces, mongoose.model. En Mongoose los modelos son las colecciones en la base de datos. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, usted se va a llamar teacher, llamámoslo call teacher, como para identificarlo ahora bien allá en la base de datos, colección de teachers. ¿Y con base a quién? Con base en el teacher esquema que ya definimos en la parte superior. Y ahora sí, este teacher collection es el que yo voy a exportar, module.export, y le digo que me exporte ese teacher call. Perdón, esquema no, call. Esta colección. Y esto yo ya lo puedo acceder. Ya está nuestro DTO completo. Nuestro DTO está completico. Ahora, ¿quién necesitaba el DTO? O sea, ¿quién nos hizo construir todo esto?
el controlador. Entonces nos vamos para el controlador porque ya tenemos todo esto de acá configurado. Confío en que funcione. Ahora probamos. Listo. Ahora me voy para el controlador, Teacher Controller. Y acá simplemente hacemos el llamado al DTO. Y viene toda la, digamos, la parte de conectar o de definir los métodos propios y poderles enviar los parámetros correctos a ese DTO. Ahora, vamos entonces a exportar varias funcionalidades. Yo no tengo que exportar esto todo en uno. También lo puedo hacer uno por uno. Acá les estoy haciendo como un repaso de todo lo que vieron en el diseño de interfaces de JavaScript. Tendremos entonces, vamos a exportar, export, una función que se llame createTeacher, que va a ser igual a una funcioncita, una función flecha. Pero esa función flecha como tal va a recibir un request, un response y un next, como ya lo vimos en el app. Bueno, acá tiene eso, pero no lo hemos llamado. Listo. ¿Por qué? Porque acá entonces, ya ahora venimos para el app, para no confundirlos. Vale, entonces estamos en el controlador, en la función de crear un profesor. ¿Qué necesitamos pasarle, digamos, al DTO? Cuando yo sé que voy a llamar al teacher.DTO.create, que fue la función que definimos allá, go to definition, y fíjense que el create, DTO, abramos el DTO acá, teacher.DTO. Fíjense que pusimos el create y es una función que recibe los datos y el callback. Listo. Entonces acá simplemente yo le voy a decir que necesito unos datos, pero esos datos ¿dónde vienen? Vienen en la solicitud de una request, que son todas estas requests que vienen desde, digamos, en esta página 1 están. Todas esas flechitas son solicitudes, son requests que le llegan al API. Y esta API internamente se la está pasando, lo recibe Node, y para llegar a Mongoose y todo esto se lo está pasando a través del controlador, ¿sí? Le está pasando la request, la response y el next al controlador. Listo. Entonces, nosotros acá, justamente, este request lo vamos a utilizar para obtenerle la información. ¿Cómo se obtiene eso? Pues vamos a decirle acá, no, teacher, la teacher va a ser igual a un objeto JSON, ¿cierto? Que tiene la información del esquema, la misma información del esquema. ¿Qué definimos nosotros en el esquema? Document, name, last name y cures. Listo. Entonces vamos a tener document, y el document va a ser igual a ¿qué? A la request. En la request viene algo, viene un body, es decir, el cuerpo de la solicitud, y ahí me trae toda la información que me hubieran enviado. Body.document, supongamos que se llama así. O sea, que los parámetros se llaman tal cual. Name, last name y cures. Listo, entonces acá voy a tener name, last name y los cursos que tiene cada profesor. Ahora, viene un parámetro que se llama name, last name, y esto lo vamos a ver ahora, y los cursos. Muchachos, son las 9 de la mañana. Nos falta alrededor de unos 10, 15 minuticos. ¿Alguno tiene inconveniente en este momento? Yo no, pues. Bueno, pienses como para no dejar esto iniciado. Son 10, 15 minuticos nomás que nos demoramos. Para no dejar esto iniciado y en la próxima clase apenas venir a terminarlos. Nada, para que les quede ya la documentación lista y la clase lista para que ustedes practiquen, si es del caso, el fin de semana. ¿Les parece? Sí, pero está bien. Vale, listo. Continuamos entonces. ¿Alguien escribió? Sé que no todos tienen micrófono. Listo, Tavares. Entonces, ahora tenemos ya nuestro objeto, es decir, los datos del teacher
que vamos a enviarle a crear. Listo. Ah, bueno, lo llamé acá data, pero entonces no es data, sino que es el teacher que acabamos de crear, y una función callback. Recuerden que ya necesitamos una función callback. La callback que me preguntaba ahora Juan. Listo, pues entonces ese callback es lo que se va a ejecutar atrás, el llamado atrás cuando regrese. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Bueno, pues es una función flecha que puede devolver todo satisfactorio o puede devolver un error. Y si me devuelve todo, si no me devuelve el error, me va a devolver todo satisfactorio y ahí sí me va a devolver el data. ¿Qué es el data, muchachos? Es toda esta información que guardo más algunos datos específicos. Como el ID, y bueno, me acabo de acordar del teacher esquema. Hace falta algo acá. En el esquema hay algo importante y esto les sirve mucho para el proyecto para que comprendan esto y si es del caso modificar justamente los modelos que se crean en el framework para que les definan algo que se llaman los timestamps. Les ponen acá true. Los timestamps, ¿qué son? Son la fecha de creación y la última fecha de modificación, porque dentro del proyecto eso se pide. Entonces fíjense que solamente con esto, yo no le estoy diciendo acá, hey, fecha de creación, fecha de edición, nada. Simplemente es el timestamp, se activa y ya está. Entonces ya venimos para acá y decimos, si ese error existe, es decir, este error de acá, es porque algo sucedió. Si ese error existe, entonces simplemente tome ese response, vamos a responder, y responda en formato JSON algo. ¿Qué es ese algo? Una respuesta, así, un atributo respuesta que diga KO. KO es lo contrario de OK, o sea que algo malo ocurrió, y le podemos devolver un atributo de error con el contenido del error. No se tienen que llamar igual, es decir, yo acá esto lo podría haber llamado error, pues error, y yo voy a devolver algo de error con el contenido del error que se ejecutó. Pero si en el caso de que no, yo lo que voy a retornar es esto mismo, pero ya no va a ser KO, sino que va a ser OK. Y en lugar de error voy a devolver un data, y ese data es el data que me devolvió con el ID y todos los timestamps. ¿Sí? Vale. Y esto pues, este es el create teacher. Listo. Ahora vamos a exportar el get all teachers. Listo, get all teachers. Va a ser igual a una función flecha que va también a recibir el request, el response. El más complicado era el otro, muchachos, el de crear. Estos ya salen más facilito. ¿Qué vamos a tener acá? Simplemente vamos a llamar a ese teacher de TO y le vamos a decir find all. Creo que así se llama teacher de TO. Get all. Get all. Listo, entonces vamos a llamar al get all. Y este get all, ya sabemos que recibe un filtro que lo podemos pasar así vacío y recibe una función callback, que va a ser un error o un data, que me va a devolver con un error o un data. Listo. Ahora acá, ¿qué hacemos? Simplemente lo mismo de acá. Si existe el error, devuélvame el error. Si no, devuélvame un response OK y el data que me diera de vuelta. Listo. Y el filtro va vacío porque me vale a elegir a todos. Ahora, si voy a elegir por documento, vamos entonces acá, ¿se acuerdan? Vamos entonces acá y ya le digo, ya no me devuelva a todos, sino que devuélvame get by document. Listo. Va a ser lo mismo, simplemente que en el filtro yo le voy a decir donde el document, y ojo, les quiero aclarar acá una cosa, en el create yo utilicé el body porque viene por post. Recuerden que el create es por post, pero el get all teachers y el get by document viene por get.
que son los dos métodos, los dos verbos que podemos utilizar en transacciones. ¿Sí? Pues también el put y todos estos, pero cuando viene por get se utiliza lo que es el request.params, es decir, porque tenemos parámetros por la URL y le digo el document. Sí, entonces le estoy pasando un filtro y ya no sería get all, sino get by document, donde el documento sea igual al documento que me llega por parámetro y listo. Si hay algún error, me devuelve KO, si no, me devuelve la información. ¿Y qué más me hace falta? Me hace falta el delete. Me hace falta el delete y me hace falta el actualizar, el update. Listo. Para el update, pues es similar al create. Vamos a decirle acá. Vamos a tomar acá esto, copiamos y pegamos. Pero entonces ya no es create teacher, es update teacher. Request response, el teacher va a hacer lo mismo, esta misma información, simplemente que acá le tengo que pasar un query, un filtro, ¿recuerdan? Y ese query va asociado al ID. Y el ID que nos genera el MongoDB es _ID. Y ese ID debe ser igual al request.body.id. Ya cuando vayamos a actualizar, le tenemos que enviar también el identificador. Ya es tema de nosotros si lo queremos enviar en el cuerpo o en los parámetros. Ya ahora podemos hacer esa modificación para que ustedes vean. Listo. Y esto vuelve y queda lo mismo. Y simplemente nos quedaría haciendo falta el eliminar, que es similar a este de acá. Entonces lo copiamos y pegamos acá. Esto sería dirle, bueno, hagamos acá remove teacher. Vamos a hacer un remove teacher y vamos a llamar, es el método delete del teacher de TO. Fíjense que acá se llama delete, si me recibe un query y un callback. Listo, el query ¿qué es? Donde el ID sea igual al, listo, mandémoslo por parámetro, por get, si es necesario, para que vean la diferencia entre get y entre params y body, ¿sí? En los filtros. Listo, y acá no me va a devolver ningún data, sino que solamente OK, porque ya eliminó la información. Listo, de esta manera ya finalizamos acá nuestro controlador. No hay problema, ya tenemos todas las operaciones. Y ese controlador, ¿por qué lo pusimos así? Pues porque es necesario invocarlo desde el app.js. Entonces nos vamos para el app.js y acá ya invocamos el archivo controlador. Fíjense que acá fue donde empezó todo nuestro problema hace 1 hora y pico para poder construir todo eso que tenemos ahí para abajo. Entonces el post sabemos que es para crear. Listo, entonces cuando vayamos a crear simplemente llamamos al controller.createTeacher y el que recibe el request, el response y este next. El next no lo utilizamos ahora, pero puede que más adelante lo hagamos. Entonces copiamos, pegamos y acá ya no es create teacher, sino get all teachers. Listo, con la misma información. Acá, get by document. Y le enviamos lo mismo. Miren que esto ya es tema de copiar y pegar. El put sabemos que es de actualizar. Entonces, update teacher. Y el último es de eliminar. Entonces, remove teacher. Listo. Fíjense que simplemente es, cuando me lleguen acá, llamo al controlador. Nuestro app.js no tiene por qué tocar nada de lógica de negocio. La lógica de negocio viene acá. Que nosotros acá en el create teacher, cuando se ejecute correctamente, es decir, no hubo error, bueno, entonces acá debemos notificarle al profesor que se acaba de crear a su correo electrónico. Bueno, no tenemos el dato de correo electrónico, pero si lo tuviésemos, listo, pues entonces simplemente send email en esta parte.
llamaríamos a otro método que tal vez está acá internamente o a otro paquete o a otro servicio para el envío de correo, porque ya sabemos que efectivamente se registró correctamente porque no hubo error. ¿Listo? Entonces, le enviamos un correo electrónico y luego hacemos la respuesta. Bueno, acá sería, ya ustedes ya conocen lo del await, ¿cierto? Una función await ahí para que sea síncrona o asíncrona, ya depende de nuestros requerimientos. Vale, entonces nuestra puerta de acceso solamente se dedica a eso, a la puerta de acceso. Acá es necesario para tener lo del body y lo del params, acá, es necesario poder decirle a la app que va a utilizar unos parseadores. Entonces necesitamos invocar algo que yo les dije hace rato cuando estábamos revisando el Express, que había un body parser que lo íbamos a utilizar. Entonces vamos a poner acá el body parser igual al require un paquete que se llama body parser. No lo tenemos que instalar porque ya habían instalado con el Express. Ya viene ahí, ya él lo requiere y lo hace. Listo. Y acá en el App Configuration, pues le vamos a decir entonces que necesitamos que use esos body parsers. ¿Cuáles? Dos. Uno es el body de JSON y el otro es de la URL. Entonces, body parser JSON. Que este va a ser igual a ese paquete body parser punto JSON. ¿Sí? Simplemente. Y el otro es el body parser URL encode. Cuando venga la URL codificada, que lo vamos a ver ahora cómo se hace. Entonces vamos a invocar al body parser punto URL encode, ¿sí? Y acá le tenemos que pasar un parámetro donde le decimos que si es extendido y le decimos que true. Listo. Y luego de definir estos parseadores, pues le decimos, después de crear la app, le decimos a esa app que debe usar esos body parsers. Entonces body parser JSON y copiamos esto mismo y ya no es body parser JSON, sino URL encode. Listo. Ya con esto, él nos va a interpretar los datos que vengan codificados por URL y en el cuerpo de la solicitud para poderlos obtener bien. Listo. Muchachos, pues espero que esto funcione. Si no, vamos a buscar unos errorcillos. Miren, les tardé 13 minutos desde que les dije que ya faltaban unos 10, 15 minuticos, entonces vamos a hacer pruebas. ¿Pruebas con qué? Vamos a utilizar el Postman. El Postman es un software que nos permite a nosotros testear web services o REST API como los que hicimos en este caso. Bueno, para adelantar, pues podemos aprovechar el que hice ayer con el otro grupo, que era de estudiantes. Entonces voy a apuntar a Teacher. ¿Qué es esto? Bueno, ya les había mostrado que veníamos a escuchar por el 3000, ¿cierto? Por el 3000, no está corriendo el servidor. No está corriendo. Vamos a decirle nodemon, punto. Y él me dice que, hay un problema. Vamos a ver. Error connecting. Fíjense, nos funcionó eso de los errorcitos por acá. Corrió el servidor, pero no se pudo conectar. Vamos a ver entonces en la configuración qué puerto le tengo. 27, yo le puse 127.017, nada, es el 27.017. Vamos a abrir el Compass. Para que ustedes vean en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Esperemos que carguen pues sus plugins, no se tarda mucho. Listo, miren,
en el puerto 27017. Resulta que yo me había equivocado y le había puesto un 1 por delante. Y entonces el que me dijo error connecting, recuerdan que esto era del Shalk, que le pusimos que si había un error, nos mostrara en letrica roja. Pues miren, ahí está funcionando correctamente. Listo, entonces vamos a conectarnos a esta base de datos. Conecta. Vamos a ver que sí se conecte. Bueno, mientras que se conecta ahí, podemos ir lanzando nuevamente el servicio acá, control C para parar todo. Y le digo nuevamente nodemon punto. Y ahora sí, tampoco. Oh, ¿qué dijo? Error connecting, disconnected. Hay algún error acá. Connection, voy a comprobar que mi Mongo, vamos a ver que el MongoD esté iniciado. MongoD. Sí, ahí está conectando. Vamos a ver si acá nos conectamos de esta manera. Si no, es un problema de mi MongoDB acá en local y al parecer sí tiene problemas. Vamos a ver. En un segundo acá. Esto fue ayer siguiendo los códigos. Simplemente. Vamos a hacer acá. No se quiso iniciar. 27017. Sí, este es el puerto. Voy a MongoD -dbpath. Y el path está en el user local bar MongoDB. Y le digo -locpath. Esto es en el user, en el local, en el bar, en el log, una carpeta que se llama MongoDB, /mongodb.log, y le digo que me lo lance como un proceso. Check process successfully. Listo. Por alguna razón no se había iniciado el servicio de Mongo. Vamos a ver si conecta. Ahora sí conectó de una. Bueno, era problema acá en mi computador que no había iniciado el servicio de MongoDB. Lo tuve que volver a iniciar. Tengo que mirar a ver si es que no lo tengo iniciándose automáticamente cuando se encienda el computador. Vale. Fíjense que tenemos 3 bases de datos. Esta es la base de datos del otro grupo. Y ahora sí, si nos venimos acá, disculpen ahí el retraso, control C, control L, pero pues era tema del MongoDB. Nodemon, y ahora sí me dice, arrancó bien y connected successfully. Listo, no hay problema, en verdecito, todo está bien, ya se nos conectó a la base de datos. Y nos vamos para el Postman. Bueno, vamos entonces acá y sabemos que este está escuchando por el 3000. Mira, localhost 3000, listo. Nos vamos al Postman y le decimos localhost por el 3000. Sí, esto acá. Listo, por el 3000. Y este resto de URLs API Teacher Create. ¿Por qué? Porque así nosotros lo tenemos definido en el app.js, que cuando nos invoquen por el /API Teacher Create, pues haga esto. Ok, ¿qué información necesitamos acá? Venimos al body, ojo, en esa pestaña de body, y ayer hacía el ejemplo, lo hice con código de estudiante, ahora es con document. Y el documento va a ser el 12345 para Felipe García. Subject, estos son cursos. Listo. La posición 0, la posición 1. En realidad, digamos, me voy a poner yo acá.
que tengo, digamos, programación 3 y estructuras de datos. Listo. Y mi cédula, digamos que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando yo envíe esta petición, él va a invocar a esta URL con toda esta información. Cuando el app.js detecte que le están entrando por acá la solicitud y va a dar una respuesta en su momento. La respuesta se da desde el controlador, ¿cierto? Ya lo vimos. Listo, entonces vamos a decirle enviar. Vamos a ver si funciona. Se está demorando mucho. Vamos a ver. Se está demorando bastante. Localhost 3000, API, teacher, create. Curses. Venga, a ver si de pronto falló algo en el... No. Post, create teacher. Go to definition. El create teacher me devuelve el document, name, last name y curses. Document, name, last name y los cursos. Y acá no hay problema. Vamos a hacer el get, a ver qué nos dice por el 3000. API teacher get all. Oh, bueno, fíjense que ahora algo sucedió, digamos, en la respuesta, pero sí llegó a guardar la información. Voy a ir al Compass, a refrescar si esta es la base de datos teachers, y miren, call teachers, como lo habíamos llamado. Y este call teachers ya tiene mi información. Algo sucedió en la respuesta. Se quedó esperando la respuesta y nunca llegó. Vamos a mirar en el controlador create teacher res.json. Sí, no, esta es la respuesta. Algo sucedió, muchachos. Vamos a hacer otra prueba. Con el 123 y pongamos por acá a Pepito Pérez. Y queda la 58 y la 42. Listo. Vamos a ver, enviar, porque necesito mostrarles acá una información. No estás regresando por alguna, o sea, hay algo que no le está permitiendo regresar. Porque si yo refresco acá, seguramente ya está, mire. Vale. A ver, cursos. Efectivamente el 58 y el 42, documento 123123, nombre Pepito Pérez. Y fíjense lo del timestamps, que es creado en esta fecha y hora y actualizado en esta fecha y hora. Y él me genera un identificador único, _id, y vamos a ir a buscar por documento. Bueno, vamos a buscar mi información por documento. Vamos a decirle acá API teacher get by document se llama, y el documento se lo estamos enviando, por documento, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, no por ID, sino por documento. Vaya a la API que está por el puerto 3000 en teacher, donde se llama get by document, que está en el app. Fíjense, get by document, y con el documento 1, 2, 3, 4, 5, que este se accede a través del params. Y le digo simplemente send, y me dice que no se puede. Listo. ¿Por qué? Porque acá me hace falta decirle / y 2 puntos document.
que le estoy indicando que él va a recibir por get un parámetro que se llama document. Listo, entonces voy a decirle acá nuevamente send, y ahí sí, va y me trae la información de la persona con este documento. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir a traerlos todos? Este get all ya lo habíamos probado ahora. Ya hay 2 registros. Fíjense que va y me los trae todos. ¿Qué nos queda pendiente? Put. Vamos a ir al body, al URL. Listo, y voy a decirle acá desde el post, bulk edit, coger esto, y en el put, bulk edit, acá. Pero en el get all, digamos que voy a modificar mi información, la de Jefferson Arango López, listo. Entonces voy a ir al put y le voy a poner el ID, con el ID que me creó el MongoDB. Y resulta que ahora ya voy a dar la 57 y la 53. Y el nombre ni el apellido lo voy a cambiar, ni el documento, solamente voy a actualizar los cursos. Ok, vamos a ver si nos funciona. Aunque esto ya sería con un patch, mejor. Vale, vamos a ver si nos funciona así, y si no, le lanzamos toda la información. Bueno, porque es por el 3000 y no es student, sino teacher. Update, send. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si me refresco los cursos. 53, 54, no. Hay algo que está fallando allí. Vamos a ver acá. En el body, bulk edit. Así se puede control Z hasta esta parte. No. Vamos a editar entonces a Pepito. Vamos a enviarle toda la información de Pepito con el 43 y con el 44. Y el ID de Pepito, que es este de acá. Vamos a probar acá con el ID de Pepito. El Key Audio Edit. Listo, ya acá ya me queda la información correcta. Y voy a modificar a Pepito. Vamos a ver si refresco acá. Y a Pepito no me lo está actualizando. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hay un error acá en la consola. Los name es requerido. Bueno, fue por eso, porque yo enviaba envié la información mal, porque yo dije que el nombre y apellido eran requeridos. Vamos a decirle acá no, vamos a iniciarlo nuevamente y vamos a enviar esto. El API falló desde que envié a actualizar mi información. Vamos a ver. Send request. Está fallando por algo. Last name is required. Vamos a ver. Call teacher validation file. Last name. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Name y last name. En el controlador en update. En update teacher, no, document, name, last name. Y le estoy enviando el nuevo. Estoy enviando a create, muchachos. Y era update. Felipe, ¿qué pasó ahí que no me corrigió esa parte? Hombre, no me di cuenta. No, tranquilo, era un chiste. Vamos entonces a identificar acá. Ya se reinició porque hice ese cambio. Vamos a decirle enviar. Ahora sí, fíjese que me devolvió el registro que actualizó con el 44 y el 43. Voy a mirar allí, a refrescar. Y en el curso de Pepito tiene que ser 44 y 43. Ahí, correctamente. Era porque habíamos cometido un error, o había cometido yo un error, que cuando copié y pegué, modifique acá, pero no acá en esta parte. Listo. Y para eliminar
para eliminar, voy al Postman. Para eliminar simplemente hago lo mismo, API, teacher, delete. Y en delete, en nuestro delete, dijimos que venía por params, es decir, viene por la URL. Es decir, tenemos que pasárselo acá, delete, y el ID del que vayamos a eliminar, que sería, eliminemos a Pepito, que es este ID. Pero además necesitamos en la API decirle que el delete va a recibir un parámetro que se llama ID. ¿Por qué ID? Porque ese ID, mire, otra cosa que habíamos fallado acá, ID. Tenemos que recibir ese ID para que el parámetro _id lo compare con ese ID que vamos a enviar. Listo, ID, entonces le digo enviar y me dice OK, es decir, lo eliminó. Si me voy para el compás y refresco, solamente debo quedar yo. Efectivamente, ahí ya lo eliminó. De esta manera, muchachos, pues ya finalizamos la construcción de esta REST API desde cero hasta la prueba de todos los métodos que se desarrollaron en un modelo de 3 capas, como lo vemos acá. Vamos a minimizarlo un poco. Como lo vemos acá, hicimos desde la app, el archivo de configuración, el controlador, toda la capa de modelo y